Bueno, como siempre vamos a seguir entonces estudiando. Seguimos en el libro de Mateo. Hoy nos toca la sección capítulo 18, versículo 1 al 6, que dice así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me reciba a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Amén. Señor, una vez más te pedimos que tu palabra sea glorificada, que tu palabra sea expuesta fielmente en esta mañana, que tú nos hables, nos enseñes, nos confrontes a través de ella, que tu Espíritu Santo una vez más nos lleve al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Y para los que les gusta el fútbol y para los que no tanto, sabrán que hace más de 10 años ya hay una batalla, si podríamos decirlo así, que se viene librando entre quién es el mejor jugador de estos tiempos, Cristiano o Messi. Y allí claramente podríamos encontrar defensores tanto de Cristiano como de Messi. Pero hace poco tiempo se llevó a cabo una entrevista con Cristiano Ronaldo y le hicieron justamente esta gran pregunta: ¿quién crees que es el mejor? A lo que él contestó: yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Pero cuando esta misma pregunta se la hicieron a Messi, él contestó completamente distinto. No sé si yo soy el mejor de la historia o no. Tampoco es algo que me pregunte o me interese. El hecho que se insinúe o se diga que esté entre los mejores, para mí ya es un regalo. Yo no hice nada, fue Dios quien me eligió y me hizo jugar así desde chiquito. Fue Dios quien me dio ese don, es un regalo que Él me ha dado. ¿Y quién es el mejor? La verdad que es una cuestión de opinión de cada uno de nosotros, pero algo es seguro. En estas dos respuestas podemos notar quién realmente ha respondido, tal vez con arrogancia, algunos dirán con seguridad, no lo sabemos, pero quién ha respondido desde una posición de humildad. Así que, si le quedó alguna duda, Messi es el mejor. No, mentira. Pero es a esto a lo que nos está conduciendo estos versículos. Es a esto a lo que nos quiere llevar a reflexionar. Por eso, aquella afirmación de Jesús se vuelve hoy la pregunta que debemos contestar todos nosotros. ¿Ya te has vuelto como un niño? ¿Y sobre qué significa entonces hacernos como niño? Es lo que vamos a descubrir hoy, que claramente podemos entender que es la humildad. Así que para entrar en contexto nuevamente de lo que está pasando aquí, debemos recordar lo que ya ha pasado. El rey había llegado a esta tierra. Estos
sus seguidores, sus discípulos, los que lo seguían a él, ya no tenían dudas algunas que él era quien decía ser. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías prometido, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de señores. Ellos habían visto la manifestación de su poder, habían escuchado sus maravillosas enseñanzas y algunos de ellos habían visto su gloria en aquel monte de la transfiguración. Pero ante todo esto, aún no entendían completamente lo que significaba el reino de los cielos. No entendían cabalmente cómo se iba a manifestar este reino y aún estaban con esta duda. Podemos verlo que las veces anteriores, cada vez que Jesús mencionaba que su hora estaba cerca, que era su hora de partir, que iba a ser entregado en manos de sus enemigos, que estos los iban a matar, ellos se oponían a esto que él decía. Ellos casi que querían cambiar la historia o querían de alguna manera enseñarle a Jesús que lo malo no debía sucederle a él. Entonces, como si hubiera otra forma de que esto se lleve a cabo, le decían que esto no te ocurra. Nosotros vamos a defenderte, daremos nuestra vida si es necesario, moriremos junto a ti si es necesario, que esto no te ocurra. Ellos todavía seguían pensando y creyendo que él iba a reinar sobre Israel, iba a traer libertad sobre el pueblo de Israel y lo iba a volver un gran pueblo nuevamente. Por eso lo seguían acompañando, estaban dispuestos a luchar y morir por él si era necesario. Y tal vez después de Jesús 2 veces ya anunciar que él iba a partir, que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Tal vez ellos decían, bueno, al principio lo hemos entendido mal. Ahora entendemos un poco mejor, claro, él debe ser entregado, él va a morir a manos de sus enemigos, pero al tercer día resucitará y allí reinará. Una vez que se levante de los muertos, este detalle que nos faltaba entender, ahora sí lo vamos a acompañar en este reino de la tierra, gobernando entre nosotros. Así que debemos estar ahora preparados para esto. Y en los paralelos que tenemos de los evangelios, Marcos y Lucas dice que ellos iban discutiendo en el camino quién era el más importante. Imagínense. Bueno, muchachos, se acerca la hora, cerremos listas. Se vienen las elecciones celestiales. Sabemos que Jesús es el Rey, sabemos que Jesús va a ser el Rey, pero los demás puestos aún están vacantes. Pedro tal vez decía, bueno, yo quiero la vicepresidencia, ustedes saben que dijo que de lo que yo dije iba a edificar su iglesia. Judas capaz reclamaba el ministerio de economía. Santiago y Juan, los hijos del trueno, el ministerio de seguridad para llevar a cabo allí su cometido de que caiga fuego y rayos sobre aquellos delincuentes. Y así esta discusión se iba dando en el camino. Tal vez entonces podemos entender que esta discusión se pudo haber desatado por las palabras que Jesús había dado en el Sermón del Monte. Mateo 5:19. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños,
y así lo enseñes a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, tal vez esto fuese el disparador de la discusión entre ellos. Jesús enseñó que alguien debía de estar entre los grandes y alguien iba a estar entre los pequeños. ¿Quién es el más importante de nosotros? ¿Quién de nosotros cumplió más mandamientos para ser llamado en el reino de los cielos? ¿Quién de nosotros debe ser el más pequeño? ¿Quién tendrá los lugares de privilegio en el reino del Señor? El más grande seguro estará a su derecha y el otro a la izquierda, y los otros un poco más abajo. Pero ¿quién es el más importante? Pero con todo esto que ellos podían haber entendido con estas palabras, esta discusión luego iba a llevar y escalar aún más allá de los discípulos. Esta idea se había arraigado tanto en su mente que ahora no solo ellos lo querían entender y ver así, sino que otros eran involucrados en esta discusión que ellos comenzaron acá. Mateo 20, versículo 20 al 21. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En pocas palabras, Jesús, ellos son importantes. Jesús, ellos son grandes hombres del Señor. Jesús, ellos deben ser aquellos grandes que tú nombraste en aquel sermón, así que tenlos en cuenta. Y aquello que comenzó como una discusión en el camino, ahora estos hijos lo habían comentado a su madre, y su madre, velando por sus hijos, sus pequeños hijos, clamaba por ellos y rogaba por ellos para que tal vez así Jesús tenga un poco más de consideración a la hora de acomodar los puestos en su reino venidero. A todo esto entonces la discusión aumentaba, porque entre ellos tal vez empezaba a haber celos. Claro, primero Jesús dijo que alguien era más grande, alguien era más pequeño. Luego empezaron a contar esta discusión a sus familiares, pero ahora cada uno de ellos recordaba que en varias ocasiones especiales y particulares, Jesús apartaba a 3 para que lo acompañasen. ¿Serán estos 3 entonces los más grandes entre nosotros? ¿Serán estos 3 entonces aquellos que Jesús tiene más consideración? ¿Serán entonces Pedro, Santiago y Juan aquellos que habían presenciado la transfiguración de Jesús? ¿Acaso ellos están por sobre los otros 9 discípulos? A esto se refería Jesús, y esta discusión empezaba a tener otro tono. Claro, Pedro, Santiago, Juan, ¿qué pasó en el monte de la transfiguración? No se lo podemos contar. ¿Por qué? Él nos pidió que lo mantengamos solamente entre nosotros. Y allí entonces la sospecha era más grande. ¿Serán los elegidos de Jesús? ¿Serán aquellos que Él prefería? ¿Por qué no nos pueden decir nada? Hay un grupo más
explícito y seleccionado que nosotros, ¿serán entonces más importante y grande que a ellos ya los ha elegido y no nos pueden decir todavía? Y esto generaba la discusión en el camino. Pero tal vez, por otro lado, estos tres que no podían contar nada, en su cabeza, en su corazón, el orgullo empezaba a crecer y ellos tal vez para sí mismos también decían, sí, tal vez éramos nosotros más importantes que ellos. Sí, si ha hecho esta selección especial, si ha tenido en cuenta solamente nosotros tres para presenciar todo esto que hemos presenciado a solas con Él, seremos mejores. Tal vez no le dejó a los otros participar de esto porque no tenían nuestra madurez. Capaz ellos no están a nuestro nivel espiritual. Y todo esto tal vez podría representar aquella discusión que tenían en el camino sobre quién era el más grande en el reino de los cielos. Y claro, el Señor tal vez venía escuchando cómo ellos cuchicheaban por el camino y cuando llegaron a su lugar de destino, Él detiene todo y les dice la gran pregunta. ¿Qué venían discutiendo en el camino? ¿Los oía? ¿Escuchaba su murmullo? ¿Pero qué es lo que estaban discutiendo sobre el camino? Y allí algunos de ellos seguramente se presentaban al Señor y les decían, bueno, sácanos una duda, Señor. ¿Quién de nosotros es el más grande en el reino de los cielos? ¿Somos nosotros tres? ¿Son ellos 9? ¿Son aquellos otros que te están siguiendo de más lejos? Como diciendo, ¿a quién de nosotros vas a preferir? ¿Quién de nosotros se ha ganado los mejores lugares para tu reino? ¿Quién estará a tu izquierda y a tu derecha? Y se pueden imaginar este planteo luego que el Señor había abierto su corazón, el Señor sabiendo que le estaba esperando la tortura, le estaba esperando el maltrato, el desprecio, el dolor, su martirio se estaba acercando y estos hombres solo estaban pensando en cuál era la gloria del lugar que iban a ocupar junto al rey. Él les decía, me van a entregar en manos de mis enemigos. Ustedes me van a entregar en manos de mis enemigos. Y ellos me van a quitar la vida, pero yo resucitaré al tercer día. Pero ¿quién de nosotros va a estar en el reino? ¿Se dan cuenta? Completamente corruptos, completamente quitados del sentimiento que Cristo le quería comunicar. Y así se veía el egoísmo. Así se veía cómo ellos reaccionaban de una manera que Jesús tal vez no esperaba. Tal vez Él quería que ellos estén con Él, tal vez quería que estén más apegados a Él, tal vez quería que oren más con Él. Una hora no pudieron velar conmigo, y este era los reclamos que Jesús le hacía, mientras ellos solo querían un lugar en el reino que este hombre iba a inaugurar. Entonces, estos debían ser confrontados por el Señor. Entonces, aprovechando nuevamente la oportunidad,
el Señor esto que está ocurriendo convierte una vez más en una enseñanza. El que se convierte y se hace como este niño entrará en el reino. Y allí, llamando a un niño, comienza la clase del Señor. Él trae nuevamente a colación un tema que ya ha tocado y ya ha enseñado, y me imagino que daba por aludido, pero nuevamente lo tiene que hablar. Lucas 10:20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someta, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Su preocupación no debe estar en qué puesto van a ocupar en mi reino. Su preocupación no debe estar si son los grandes o los pequeños, sino más bien deben pensar y tratar de entender si son parte de Él o no. Si se convierten y hacen como este niño, entrarán en el reino de los cielos. Si su nombre está escrito en el reino de los cielos. Ese era el mensaje que le estaba transmitiendo Jesús. Su egoísmo, su hipocresía está yendo más allá de lo que deberían tener en cuenta en este momento. Están dentro del reino para ver y comenzar a pensar en un puesto dentro de Él. Y ahora, para saber si están o no dentro de Él, para cualquiera de nosotros, Él les estaba diciendo, se debe ver en sus frutos. Ellos, los frutos, van a dejar de ver si son o no parte del reino celestial. ¿Cómo? Miren a este niño. Sean como Él. Y con estas palabras está reflejando la misma enseñanza que le dejaba a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es como un niño. ¿Se dan cuenta? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Háganse como niños, conviértanse como niños. Es la única manera que pueden llegar a ser parte del reino de los cielos. Deben volver a nacer, deben parecerse, deben albergar en su corazón lo que un niño alberga. Si en su corazón solo albergan egoísmo personal y deseos de grandeza, que es lo que venían discutiendo, primero entonces deberían preguntarse si son parte del reino de los cielos. Los humildes heredarán el reino de los cielos. Los soberbios serán rechazados. Entonces, si están mostrando soberbia y egoísmo, pregúntense tal vez entonces si están y pertenecen a Él. Entonces, nacer de nuevo o ser como niños, lo que les está diciendo entonces, deben reflejar humildad. Deben humillarse así como se ha humillado este niño, y allí entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo? Porque la humildad va a poner su confianza en mí, el Rey. Esta es entonces la demostración real.
Este es el fruto que les dejará ver que realmente pertenecen al reino de los cielos. A este niño yo he llamado y él ha respondido, él ha obedecido, él se ha humillado y se ha parado enfrente y en medio de todos ustedes. Así ustedes deben responder a mi llamado, a mi reino. Entonces, no importa qué hayan hecho, no importa de qué participaron, no importa qué lugar ocuparán, no importa los logros que hayan tenido, no importa la posición que ocupen, no importa su estatus, lo único que importa entonces es que pongan su confianza en Jesús para participar de la vida eterna en su reino. Entonces Jesús una vez más le estaba diciendo, no son ustedes, soy yo. No son sus obras, son las mías. No es cómo y dónde gobernarán, sino es que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Ocúpense y preocúpense de que sean parte de este mi reino. Nadie entonces llegará al cielo diciendo, permiso, córranse, yo me he ganado acá un asiento al lado del Rey de Reyes, yo estoy en la lista de los diputados celestiales, trabajé tan duro para el Señor, hice esto, hice aquello, la verdad que me lo he ganado. Soy tan importante para Él. Avísenle que estoy acá para que Él venga y me reciba. Y saben, estas palabras ya las hemos escuchado y suenan así. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no son parte del reino. Buscaron la grandeza, buscaron el poder, buscaron los milagros, buscaron que los demonios se les sujeten, pero se olvidaron de ver si pertenecían primero al reino de los cielos. Ahora yo no los conozco. Fíjense, el Señor les estaba diciendo, sean como este niño. Cuando yo los llame, solo deben responderme. Él no tiene ninguna credencial. Este niño no tiene títulos, ningún logro, solo ha respondido a mi llamado. Así y solo así van a poder ingresar al reino eterno cuando escuchen y respondan a mi llamado. No cuando ustedes quieran, no como ustedes quieran, no por el valor que ustedes puedan encontrar en sus actos, en sus hechos o en sus obras. No porque discutan quién es el más grande o el pequeño. Solamente serán aquellos que escuchen mi llamado y respondan a él. ¿Saben? Y nadie en esta tierra puede llegar ante el palacio de un rey y exigir que el rey lo atienda. Nadie puede llegar allí y decir, yo soy muy grande en este planeta, yo he hecho tantas cosas valiosas, exijo que el rey venga, me atienda, ponga la mesa frente a mí y coma conmigo. Y es más, quiero reclamar un puesto a su lado.
y lo único que escuchará tal vez sean risas, burlas o desprecio al pensar que tal vez este hombre se ha vuelto loco. Nadie en su sano juicio puede hacer esto con un rey. Nadie puede presentarse así como así ante un presidente tal vez, salvo que este rey o este presidente lo llame y él mismo diga que me conoce y que él mismo me extienda una invitación. Si no, todo esto va a ser en vano. Y eso es lo que Jesús decía: es mi reino y es cuando yo llame que ustedes deben responder. Así que cuando este llamado llegue a cada uno de nosotros, debemos responder. Y esta respuesta siempre representa dar o dejar algo. Allí responder a este llamado entonces nos demostrará si somos egoístas o humildes. Marcos 10, 17, 22. Allí podemos ver el llamado de Jesús, pero una persona egoísta que lo rechaza. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, este es mi llamado. Esto es lo que debe representar para ti. Ve y vende cuanto tiene y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Allí estaba el llamado de Jesús. Allí estaba pidiendo lo que representaba para él responder con humildad a este llamado. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El llamado del Señor puede ser resistido por nuestro egoísmo, por nuestra maldad, sin aceptar lo que Él nos demande cuando nos llame. Entonces, acá la pregunta que debemos comenzar a hacernos es: ¿el Señor me ha llamado? ¿O he escuchado el llamado de mi Señor? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿has respondido con humildad o con orgullo estás resistiéndolo? Cada uno sabe muy bien qué debe dejar o qué debe hacer si es que escuchó el llamado del Señor. Cada uno sabe en su vida qué es lo que puede estar estorbando al llamado o qué no. ¿Qué te está pidiendo? Entonces sería la pregunta. Tal vez sea abandonar una relación, tal vez sea aquel bienestar económico como a este joven rico, tal vez es alejarse de algunos amigos, alguien cercano, tal vez es dejar tu reputación de lado, tal vez es algún bien material, tal vez es un pecado. Tal vez es un ídolo que hemos levantado para rechazar el llamado del Señor.
Y eso nos debemos responder cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se ve o cómo podemos entender que cada uno sabe exactamente lo que el Señor les está pidiendo? Lucas 19, 1 al 10. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, o podríamos decirlo, y lo llamó: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. El joven rico se fue entristecido y rehusó seguirlo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús. Fíjense, Jesús simplemente lo llamó y Zaqueo sabía todo lo malo que había en su vida, todo aquello que debía dejar, todo aquello por cual arrepentirse. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Has respondido humildemente al llamado. Jesús ni siquiera tuvo que decirle cuál era lo malo que estaba obstaculizando aquello que debía dejar para seguir al llamado de este Señor. Él lo supo de inmediato. Jesús lo llamó y él dijo: mi fortuna no me sirve para nada. He encontrado al Rey. He escuchado el llamado de mi Señor. Esto solo es estorbo para poder seguirlo. Daré la mitad. Y si en algo he fallado a alguien, si en algo he mentido, defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Se dan cuenta? El joven rico se marchó triste. Zaqueo, sin una palabra del Señor, más que su llamado, entendió que él ameritaba de su vida. Así que a este punto cada uno sabe exactamente qué puede estar obstaculizando para obedecer y responder al llamado del Señor. Uno, rechazándolo por sus riquezas, se fue triste. No estaba dispuesto a dejar su fortuna. Otro, Zaqueo, solamente entendió que el rey lo había visto y lo había llamado y dejó todos a los pies de este rey. Entonces, hoy deberíamos marcharnos preguntándonos cómo hemos respondido al llamado del rey. ¿Hemos respondido con humildad? ¿Ya nos hemos vuelto como un niño? ¿O aún seguimos resistiendo el llamado del Señor, de mi Señor, con aquello que me interesa más que Él? Lucas 5:11. Fíjense, sus discípulos, después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Eso representaba para ellos. Filipenses 3:7-11. Pero todo lo que para mí era ganancia, Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que me obstaculizaba, lo deseché porque he encontrado el tesoro más grande.
Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo lo había entendido. Pablo allí, aún acechando a los cristianos, respirando amenazas de muerte, dice la Biblia, el Señor lo llamó y él solo respondió: ¿qué quieres, Señor? Y luego de allí, todo lo que él tenía, sus estudios, él era fariseo de fariseos, nadie más inteligente, nadie más erudito como este hombre en la palabra, en la ley, aquel que guardaba todas las leyes y las tradiciones de su pueblo, todo lo tuvo por basura. Se dio cuenta que para responder al llamado nada debía estorbar, simplemente obedecer ahora a este Señor. Y eso para él representaba dejarlo todo y ir a los gentiles. Si has escuchado entonces este llamado, responde y responde con humildad. Quita todo obstáculo para seguirlo. Deja todo lo que sabes que te está alejando del Señor y hazte como un niño para tu Rey. Y si todavía entonces preguntas, ¿y cómo sé qué es aquello que debo dejar? Simplemente debes ver en tu corazón, y si te entristece dejarlo, es eso lo que te está estorbando para seguir a tu Señor. Si te cuesta, te duele y estás aferrado, cuidado, porque eso también puede representar que aún no seas parte del reino de los cielos. Y esa es la peor noticia que uno puede dar. Pero esa es la advertencia del Señor. Si no responde con humildad, el orgullo te puede llevar lejos del reino de los cielos. La condena eterna entonces está preparada allí para ti. Eso es sufrir eternamente terrores y temores indecibles, y esto por toda la eternidad. ¿No quieres dejar simplemente algo en esta vida? Pues eso puede significar que tu sufrimiento, tu agravio sea por la eternidad. Todo porque no has respondido con humildad. Entonces, la humildad nos debe llevar a poner nuestra confianza en Jesús y seguirlo como Él nos pida, no como nos parezca, no como deseamos hacerlo, porque nuestros caminos pueden llevar a la muerte. Solo los caminos del Señor llevan a la vida y a la vida eterna, y Cristo es el camino que lleva al Padre. Entonces, esta mañana debemos entender que no podemos minimizar absolutamente nada de nuestra vida si eso nos está apartando del llamado del Señor. Nada, absolutamente nada. Si hay algo que sé que me está impidiendo servir al Señor, tener una vida más fuerte en la piedad,
en la misericordia, en la gracia, no debo resistir más y dejar que el Señor realmente sea el Señor en mi vida. ¿Saben? Y estas palabras de Jesús son las más duras que podamos escuchar y encontrar en la Biblia. Él dice que si no has respondido a este llamado con humildad, que asegúrate que sea así. Asegúrate que sea certero, que no haya fragmento de dudas en esto, que uses todos los medios de gracia que nos dejó para tener tal convicción, porque tomándolo a la ligera, no solo no pertenecemos al reino de los cielos, sino que podemos confundir a otros en creer y responder a este llamado de humildad, y eso sería peor que atarse una piedra y tirarse al fondo del mar. Ni tu vida, dice el Señor, vale tanto como estorbar a otros para que crean en el Rey. ¿Vos crees en Jesús entonces? Sería la pregunta. Sí, diríamos todos acá. Por supuesto. Entonces se debe notar. Y saben, siempre recuerdo con dolor cuando llego a la iglesia. ¿No es esta? Nos juntábamos a jugar a la pelota con los hermanos. ¿No es esta iglesia? Y yo trataba de invitar a mis amigos, a mis conocidos a este lugar que era como que el lugar donde no era la iglesia, no era el mundo, entonces estaba en el medio y podía aceptar y tener el sí a mi invitación para que dentro de este grupo ellos conozcan al Señor. Allí los hermanos con los que nos juntábamos a jugar a la pelota, líderes, pastores, yo decía, me van a ayudar, Él va a poder ver a Jesús en ellos y van a llegar a los pies del Señor. A lo que un día uno de ellos acepta mi invitación para ir a jugar a la pelota con estos hermanos. Ay, yo entusiasmado por mostrarle este hermoso grupo de cristianos, de hermanos que siguen al Señor. Ese mismo día fue el día que los hermanos, ante una tontería, decidieron terminar el partido a las piñas. Y yo dije, ¿qué está pasando? Lo he intentado, me he esforzado, he conseguido el objetivo. ¿Qué están haciendo los hermanos? Mejor les hubiera puesto una piedra y tirado al fondo del mar. Y recuerdo, como si fuera ayer, las palabras de mi amigo. ¿Estos son los cristianos? ¿Acá me querés llevar? Y él me decía, ¿te acordás cuando jugábamos con los presos en la cárcel? No te daban una patada sin después arrepentirse sinceramente y pedir disculpa. ¿Y a esto me traes? Y eso realmente rompió mi corazón. Y yo decía, no solo perdí la oportunidad de hablarle de mi Señor, sino que ha bloqueado su corazón al Evangelio por el testimonio que estos hermanos debían haber dado.
testimonio de amor, de paz, de gozo. Y todo esto cayó por tierra. Entonces, esto es la advertencia que hace el Señor. ¿Estás en el reino de los cielos? Sí. ¿Has respondido al llamado del Señor? Sí. Bueno, asegúrate que así sea, porque en cuanto digas que eres un seguidor de este Rey y tu conducta no lo manifieste y otros se pierdan del camino por culpa de esto, mejor te hubiera sido atarte una piedra al cuello y tirarte al fondo del mar. Que tu conducta no haga que otros deseen rechazar al llamado de Jesús. Cuidado que nuestro testimonio sea el obstáculo para que su respuesta sea abandonar el llamado del Rey. Hermanos, entonces, si hemos aceptado el llamado, recuerda, debes estar dispuesto a dejarlo todo. No porque esto te va a hacer grande, no porque esto te va a hacer más acepto ante Dios, sino porque no tenemos nada más preciado que este Rey. Sino porque no vemos valor más grande que seguir a Jesús. No vemos nada en esta vida que tenga más importancia, más sentido y todo el deseo de mi corazón que este Rey. Entonces, por nada más debemos estar dispuestos de esta manera a dejarlo todo, que no sea por este Rey y su llamado. Todo lo demás entonces debería verse como basura ante el resplandor de la gloria de nuestro Rey con toda su majestad. Así que, para terminar, solamente nos quedaría responder: ¿nos hemos vuelto como niños realmente? ¿O estamos resistiendo el llamado de este Rey? ¿Estamos peleando contra Dios o estamos cediendo en humildad ante su llamado? ¿Estamos poniendo las cosas de este mundo ante nuestro Rey o estamos desechándolo todo como basura para que no sean estorbos para mi Rey? ¿Estamos viviendo para Dios o para el mundo? ¿Estamos ganando tesoro en los cielos o seguimos preocupados por dejar las cosas de aquí, la tierra? Responde entonces esto en tu cabeza, en tu corazón, al Señor. Ama al Señor, sirve a tu Señor, obedece al Señor, sé como un niño. Si no, tarde te darás cuenta que mejor te hubiera sido atarte una piedra y tirarte en el fondo del mar. Y saben, esta advertencia lo deja tan serio y que una vez más nos muestra que esto no es un juego. No estamos jugando a ser cristiano, no estamos jugando a ver cuándo sirvo y cuándo no, cuándo respondo y cuándo no, cuándo deseo y cuándo no. El Señor deja una advertencia con tal gravedad que nuestra vida no tiene comparación con lo que podemos responder o no a su llamado. Entonces, es así de serio. O respondemos a este llamado
con humildad mientras aún tengamos aliento de vida? O si no, la ira eterna estará esperando para aquellos que lo han rechazado. A todos aquellos que han dicho, no, más importantes son mis cosas, no, más importantes son mis deseos, aquello que quiero conseguir, por lo que me he esforzado tanto. La ira eterna es la paz. Y nuevamente, peor o mejor hubiera sido atarnos una piedra y tirarnos al medio del mar, que es ser de tropiezo para alguno de sus hijos. Amén.